Bueno, hoy es un placer tener con nosotros a Olivia Ricarte de Brasil, una excelente jurista, en la continuación de las conferencias internacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, el cual tengo gusto en presidir. Olivia recibe un saludo, una felicitación y nuestra gratitud como Academia Mexicana de Derecho. Qué bueno que nos acompañas en nuestro festejo. Yo estoy muy contenta de estar participando de este evento, de la celebración de cumpleaños de Academia Mexicana de Derecho. Muchas gracias, doctor Jesús, por la invitación, por el espacio, y me gustaría saludarlo por la ocasión del cumpleaños, y me gustaría saludar a los mexicanos, mis amigos, mis hermanos mexicanos, este país que me encanta mucho, es uno de mis países más adorables. Y me gustaría, antes de empezar nuestro conversatorio, me gustaría pedir permiso para los amigos que van a nos escuchar, que comprendan que yo estoy estudiando español todavía, yo no soy fluente todavía, pero, pero nosotros vamos a hacer nuestra comunicación en el día de hoy en portuñol. y sí, y así nuestra ponencia, nuestra conversación se dará como hermanos que somos. Entonces, ustedes aprenden un poco de portugués conmigo y yo intento hablar un poco español con ustedes y así vamos. Oh, excelente, excelente. Nos da mucho gusto tenerte, Olivia. Eres una persona muy brillante, muy agradable y creo que no vamos a tener ningún problema de comunicación. Tenemos mucha empatía académica y mucho afecto por personas como tú que siempre comparten su conocimiento. Bueno, la doctora Olivia Ricarte es jurista brasileña, especialista en Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho y Derechos Humanos. Es columnista del periódico Estado de Derecho, comentarista para asuntos de política internacional en la Radio Justicia de Brasil. Tiene varios libros publicados en Brasil, en España, en Colombia, en Bolivia y en Perú. Es miembro de la Red Internacional de Excelencia Jurídica, que comprende América del Sur, Europa y África. De Latin Juris, que es en América Latina, y miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias Humanas y ahora miembro distinguida de la Academia Mexicana de Derecho. Con mucho... ¡Ay, qué bien! Muchas gracias. Olivia va a abordar un tema muy interesante que vamos a platicar un poquito en cuestión de derecho comparado, que es el tema del sistema constitucional de controles y equilibrios y su aplicación en Brasil en tiempo de pandemia con este tema del COVID-19, una visión de un país tan vasto, un país hermano que siempre hemos tenido una súper empatía. Pues bueno, Olivia, vamos a empezar. ¿Por qué el control entre los poderes en Brasil es tan rígido? Debemos empezar por el periodo de redemocratización para que los amigos puedan entender de una forma mejor lo que se pasa actualmente en Brasil. Porque, doctor y amigos que nos escuchan, el tema del día de hoy, el control de equilibrios, controles de equilibrios constitucionales, nosotros llamamos acá freos y contrapesos. Yo creo que en español es similar, checks and balances en inglés. Y es un tema muy sensible actualmente en Brasil, y los amigos entenderán en el desarrollo de la ponencia, porque es tan sensible en el día de hoy en mi país. Bueno, para empezar, nuestro país, así como muchos países de Latinoamérica, pasaron por periodos de régimen militar. Algunas personas llaman ditaduras militares, períodos de autoritarismo político. Otras personas gustan llamar este periodo de regímenes no democráticos. Entonces,
Entonces vamos a hablar de las dos formas para, en fin. Entonces, Brasil pasó por un periodo de régimen no democrático en los años 70, 60 y 70, y fue un periodo muy duro para las instituciones democráticas del Estado de Derecho en mi país, así como en otros países de nuestra región. Yo hablo mucho en mis ponencias que nuestra historia es muy parecida, desde la colonización y durante toda nuestra historia, nosotros pasamos juntos todo. Y estamos pasando juntos ahora también las cuestiones de inclinación política a la derecha, a la izquierda, la polarización. Entonces, todo pasamos juntos y pasamos juntos también este periodo de transición no democrática en los años 60, 70 y algunos países 80 también. Y fue un periodo muy duro, con constituciones que não davam muitas liberdades para as pessoas, os direitos fundamentais, as liberdades foram muito suprimidas nesta época, e foi um período muito traumático, com muitas mortes, muitos desaparecimentos, muitas prisões políticas, e em los anos 80 empezó o período de redemocratização do país. Y nuestra constitución, nos tenemos muchas constituciones sí, nos tenemos muchas constituciones en los últimos 70 años. La democracia en mi país no es tan, ¿cómo puedo decir? No es tan madura, no es tan firme. Es malo, pero es la verdad. Entonces, en un periodo de 70 años, nosotros tuvimos muchas, corrígeme si me equivocas en español, ¿ok? Porque yo estoy mezclado para que todos entiendan. Entonces, en los últimos 70 años, tuvimos muchas constituciones y la última constitución que está actual é a Constituição Federal de 1988, que é a Constituição Ciudadana, que nós chamamos assim. É uma Constituição popular que foram escutadas muitas classes sociais. É uma Constituição plural, democrática, fundamentada em el Estado Democrático de Derecho, y fue un marco del período de redemocratización, de la retomada de la democracia en mi país. Entonces, por todo eso, amigos, por todo ese contexto histórico, la Constitución Federal que está actual en mi país, la Constitución de 88, es rígida. Es rígida como un mecanismo de protección para lo que sucedió en el pasado. Entonces, se cuidó, el poder constituyente se cuidó para que pudiésemos tener un texto, una redacción rígida de mucho control constitucional y para protección de la democracia, para protección de los poderes que han sido suprimidos en constituciones anteriores. Entonces, hoy tenemos una constitución formalmente rígida, pero en la práctica hay algunas contradicciones, pero formalmente rígida. Y como fundamento, como un dos pilares, una de las bases de nuestro sistema constitucional es justamente lo que vamos a hablar en el día de hoy, que es el sistema de checks and balances, ¿no? La teoría de la separación de los poderes. Entonces, es por eso que nuestra constitución es rígida y necesita ser rígida. Y nosotros vamos a entender en el final de la ponencia por qué más do que nunca es necesario esta rigidez en nuestra Constitución.
para los amigos que gustarían de hacer notas, yo gostaria de mencionar el artículo que nuestra Constitución trae esta previsión de la separación de los poderes. La independencia y armonía de los poderes del Estado Democrático de Derecho, legislativo, judiciário y ejecutivo, es un principio fundamental de nuestra República. Y esta previsión está en el artículo 2 de nuestra Constitución Federal de 88. Y la separación de poderes, que es hermano inseparable de la armonía de los poderes, por obvio, está en el artículo 60 de la Constitución, parágrafo 4, inciso, yo no sé si habla inciso, sí. Inciso 3 de nuestra Constitución. Y es un tema tan sensible, un resultado de tantos traumas de mi país, que en esa Constitución nosotros resolvemos que sería una cláusula pétrea. Quiero decir, una cláusula que no se puede... Inamovible, claro. Sí, y no puede ser objeto de enmienda constitucional. Entonces, es un pilar, una base sagrada de nuestra Constitución Federal. Pero esta teoría, esse sistema constitucional de freios e contrapesos, controles e equilíbrios, checks and balances, não foi, por óbvio, uma criação de Brasil. Brasil se ha inspirado en la teoría de la separación de los poderes, creada por Montesquieu. Y me gustaría hacer un destaque también para, en el final de la ponencia, los amigos tienen que acompañar toda la ponencia, porque vamos a hacer un link en el inicio y en el final para entender lo que se pasa en mi país actualmente. Entonces, Montesquieu escribió la obra El espíritu de las leyes. Claro. Y escribió esa teoría. En verdad, amigos, la previsión primera de la separación de los poderes no fue de Montesquieu, fue de Aristóteles. Pero Montesquieu crió la teoría como conocemos hoy, en el sistema como conocemos hoy. Esta teoría que no solo prevé la separación de los poderes, pero el control entre ellos. Entonces, la modalidad clásica de la teoría de la separación fue creada por Montesquieu, y Montesquieu, que fue un contemporáneo llamado Rey Sol, Luis XIV. Luis XIV, que me gustaría destacar para los amigos, ha dicho una frase muy célebre, muy impactante e histórica. El Estado. Sí, yo soy el Estado, ¿no? Que algunos dicen todavía en el mundo eso, pero bueno. Sí, y los amigos van conectar con Brasil en el día de hoy, en el final de la ponencia. Se quedan atentos. Oye, Olivia, ¿sí? Fíjate que qué bueno que haces eso, es el parangón de lo que es el artículo 49 de la Constitución mexicana. Pero qué importante que tú hables, porque en este proceso de democratización, en el Estado de Derecho, uno de los elementos básicos para su consolidación es precisamente esa separación y distribución de los poderes, de tal forma que se trate de una técnica de organización del poder político donde existan poderes pues equilibrados y separados, y con mecanismos de control interorgánicos, ¿sí? Entre ellos e intraorgánicos. El tema de la racionalización del poder para evitar esas arbitrariedades y que todos estos poderes evidentemente estén sometidos al derecho. Y ese es uno de los puntos elementales. La Constitución de 1988 de Brasil es una constitución verdaderamente ejemplar. En muchos temas los seguiremos hablando nosotros. Y en ese sentido, tenemos el conflicto, como tú decías, ya hablabas de lo que hizo Montesquieu, lo que en su momento hizo Hobbes, lo que históricamente Aristóteles no entró a todo, impresionante, pero
la misma Declaración Francesa en tu artículo 16 establecía que no existía constitución si no había esa protección de derechos y el tema de la separación de poderes. Entonces, Olivia, siguiendo esta secuencia, con la claridad que tienes, que estás hablando muy buen español, ¿cómo es el diálogo entre los poderes en tiempo de pandemia? ¿Cambia el diálogo? Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Entonces, ya hablamos que nuestra Constitución es muy rígida. ¿Y por qué es tan rígida? Y en tiempo de pandemia, nosotros estamos notando un proceso muy, muy sensible en mi país y que destaca más do que nunca, al menos para mi generación, la generación de juristas pós-88. Nuestra Constitución completó 30 años, un año atrás. Entonces, 32 años. Sí, entonces para nuestra generación es el momento más sensible porque necesitamos de ese control rígido en medio a una pandemia. Entonces no es una situación normal, no es un embate político normal, de esos que vemos por todos los días, que es normal de juego democrático. Entonces en Brasil estamos sofrendo, essa é a palavra correta, sofrendo. Nós todos estamos sofrendo com a incongruência, eu não sei se hablo assim em espanhol, incongruência, o dilema entre os poderes acerca das políticas públicas empleadas para o enfrentamento da pandemia. Entonces, nosotros tenemos, junto con el sistema constitucional, el sistema de gobierno de mi país, el voto, nuestro voto, es llamado voto por legenda. No, yo no sé cómo es en México, pero acá nosotros votamos un presidente de la República y nosotros tenemos dos cámaras, una cámara baja, sí, que es la Cámara de los Diputados, y el Senado, el Senado, como si fuera una cámara baja y una cámara alta, sí, en sistemas parecidos, similares. Y para los diputados, la Cámara baja, nosotros tenemos un voto de legenda. Quiero decir, es un voto que votamos en una persona y para que esta persona puedan gobernar con el bloco, el nicho social que lo eligió. Cuando esa persona tiene muchos votos, agrega otras personas del grupo partidario con ella. Yo no sé si en México es así también. ¿Es, doctor? ¿Ustedes votan en un diputado y solamente él o sí, el grupo, el partido? Entonces, es solo uno. Y entonces nosotros tenemos esa particularidad aquí. Y esa particularidad lleva a cabo el llamado presidencialismo de coalición. Quiero decir, el presidente de la República no tiene que tratar solamente con un diputado, tiene que tratar con grupos partidarios. Complicado. Para lograr éxito en sus debates, claro, votaciones, aprobaciones de proyectos, en fin. Entonces, tenemos grupos partidarios, nichos sociales representados por esos grupos partidarios. Y ese llamado presidencialismo de coalición, muchos defienden que es una puerta más para la corrupción que es endémica en mi país, toda la América Latina lo saben. Nosotros tuvimos un escándalo muy grande de corrupción que tocó toda Latinoamérica, né? Toda América do Sul, América Central, né? Com a Operação Car Wash. Entonces, e me gostaria de fazer uma invitação para uma outra live, um outro dia, porque estive em la UNAM, em México, falando acerca da Operação Car Wash. Então, podríamos falar também um outro dia. Vamos a generar muchas cosas juntos. Eso sí, no te preocupes, Olivia.
Sí, pero es porque Entonces fue una estos operación. grupos tienen que generar una mayor negociación con todos estos Sí, grupos. sí, tiene que tener una mayor negociación. Y ese tipo de sistema limita mucho el poder del presidente. Entonces, lo que acontece, lo que sucede en mi país, presidente Bolsonaro, que se auto llama presidente de centro-derecha, pero defende el regime militar dos anos 60, defendem publicamente alguns ditadores, como o Pinochet, como Strassen em Uruguai, ou Paraguai. Então, é centro-derecha, pero se comporta como se fuera extrema derecha. Entonces, ele não tem uma relação muito boa com esses grupos partidários. E o que se sucede atualmente na pandemia é que Bolsonaro, um pouco mais isolado, edita actos individuais, porque o sistema de controles e equilíbrios permite isso. O presidente pode legislar em determinadas matérias, em determinados actos, pero esses actos serão revisados por el outro poder. Por el poder judiciário, com o controle de constitucionalidade, e o poder legislativo também, com o poder de veto. Eu não sei se hablo veto Sí, em espanhol. sí, pero ahí, por ejemplo, cuando estás hablando del poder legislativo, con todos estos grupos, complica mucho los consensos para el presidente, porque una de las cuestiones que le hace a América Latina y a las democracias son las mayorías parlamentarias, que luego se genera una crisis de representación donde estos grupos pues, se constituyen como si fueran grupos notarios que constatan o dicen lo que quiere el presidente y están de acuerdo en todo, y luego no actúan en debates maduros, adecuados, razonables de los proyectos, ahogan a las mayorías y se terminan convirtiendo en muchas ocasiones en América Latina pues en dictaduras de las mayorías, las minorías no importan, y en Brasil es diferente Há en este muito sentido. conflito ideológico, ¿no? Sí. Há muito conflito ideológico também na América Latina. Nós estamos observando em los 4 o 5 anos hasta hoje que a polarização se ha quedado muito forte em toda a Latinoamérica. E não é diferente em meu país, e não ha sido diferente em contexto da pandemia. Então, todo esse sistema complexo de diálogo entre os poderes ha tornado as coisas muito mais difíceis en el contexto de la pandemia, porque, como se sabe, há dois posicionamentos, duas vertentes, duas posições de enfrentamento da pandemia. Há a posição da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que defende o aislamiento social. E há a outra teoria que prioriza a economia, ¿no? La economía. La economía, como lo hizo Estados Unidos, sí. Economía, sí. Y prioriza la economía y se llama inmunización colectiva. Sí. Entonces, esta teoría defiende que tiene que salir y tiene que se contaminar y los más frágiles se quedan isolados en cuarentena. Entonces, Bolsonaro, el presidente de la República, defiende esta teoría de la protección de la economía. Es aislamiento vertical, ele acostumbra hablar, que es o aislamiento solamente de los grupos de risco. Y el Congreso Nacional, la mayor parte de la población, los cientistas brasileños, el poder judiciario, o sea, todas las otras fuerzas sociales y políticas, se quedó para el otro lado. El lado de lo que defiende la OMS, las autoridades sanitarias mundiales, que es lo que han tido más resultados en todos los países, que es
por enquanto, por hora, enquanto não temos alguma vacina, alguma cura efetiva, é isolamento. É a única forma conhecida de impedir Sí, atenuar este problema, impedir sí, sí. la contaminación en masa y el colapso de los sistemas de Los salud, sistemas pero de salud. Bolsonaro no piensa de esa forma. Pues evitar, minimizar Pero el Bolsonaro no contagio. piensa de esa forma. Sí. Sí, sí. Pero nuestro presidente no es adepto de esta teoría. Entonces, está editando varios actos que van no sentido de liberar de las actividades y, en fin. Y lo que sucede é que o controle constitucional de freios e contrapesos, cheques e embates está muito forte no dia de hoje em Brasil, justamente por isso, porque o presidente edita uma norma contrária a las orientações atuais da OMS. O legislativo veta esta norma. Então, há um conflito entre o presidente executivo e o Congresso Nacional Legislativo, e muitos desses debates, que não são debates, são conflitos, muitos desses conflitos vão para o poder judiciário para decidir acerca das questões, porque o que sucede é que os departamentos han decretado quarentena e o Poder Federal ha decretado que não há que ter quarentena. Então, como as pessoas como as coisas devem suceder se há esse conflito? Então, o Poder Judiciário, o Poder Executivo está legislando numa função extraordinária, permitida, constitucional, pero extraordinária. O Poder Legislativo está vetando o controle de freios e contrapesos, cheques e embates, e o Poder Judiciário está decidindo acerca de todos esses conflitos. Então, eu quero destacar um exemplo que para os amigos, por exemplo, esse dilema de actos diferentes, isolamento, quarentena, como suceder, foi levado à Suprema Corte de Brasil, que decidiu que a competência é concorrente, constitucional, tanto o presidente pode legislar quanto os governadores, né, os alcaldes, governadores, jefes de departamento, pero que os jefes de departamento e os alcaldes têm competência local. Quero dizer, a cidade e os departamentos decidem como fazer. E o presidente Bolsonaro, o jefe do executivo, decide as questões nacionais, como, por exemplo, a distribuição de equipamentos, né? A alocação entre os departamentos do país, onde tem mais contágio, menos contágio. Então, isso essa atribuição decidida por a Suprema Corte do Brasil como atribuição do poder executivo. Então, é um exemplo muito claro, muito atual e muito sensível do controle de freios e contrapesos em meu país, no dia de hoje. E há um outro que me gostaria de destacar porque é muito sui generis, muito peculiar, que é a polêmica acerca do exame de Covid, se há testado positivo ou não do presidente Bolsonaro. Justamente, amigos, porque ele defende que não tenha isolamento, que não tenha quarentena, e esta atitude faz com que ele circule em grandes aglomerações com seus eleitores, estimule
las personas a salir de casa, de sus casas, y lo más grave, incita, estimula la polarización, porque la mayor parte de las personas se quedam em casa. A maior parte não é lo ideal de acordo com a OMS. É a quarentena em meu país. A OMS diz que tem que ser 70%. E em meu país, a taxa, o índice de isolamento social é de 60%, 50%, então não é o ideal. Mas a maior parte está quedando em casa. A outra parte que está com a outra teoria, a teoria da imunidade coletiva defendida por Bolsonaro, está haciendo muitas manifestações e com aglomerações, por óbvio, e com a participação de Bolsonaro. Pero isso é normal em um Estado democrático de direito. O que não é normal, tampouco aceitável, é que en estas manifestaciones, amigos, una manifestación democrática, entonces, ese de la actualidad en mi país, y está también submetido al control de freos. Entonces, este tema que es muy, muy complicado, muy sensible, también está submetido al control de freos y contrapesos. Incluyo, já foi submetido mais de 30 propostas de impeachment em el Congresso Nacional. Lembrando, amigos, me gostaria de recordar que nossa democracia em Brasil é muito jovem, 30 anos, e nós já passamos por 2 impeachments, 2. Então, por isso que no início da ponência eu falei que nossa democracia é frágil e necessita de ser rígida. Nossa Constituição necessita ser rígida. Por esse motivo também. E mais do que nunca necessitamos agora, porque há manifestações pedindo o fim da democracia. E o presidente da República está presente em algumas dessas manifestações. Não estou dizendo aqui que ele está defendendo também, pero ele é uma pessoa que desde sempre se recusa a falar o termo ditadura, habla regime militar, governo militar. Viene de uma escola militar, é simpático a alguns ditadores como Pinochet e alguns ditadores brasileiros também, algumas figuras assustadoras brasileiras também. Enfim, então não estou dizendo que ele defende esses atos, mas estava presente em alguns e este foi um dos motivos para mais de 30 pedidos de impeachment junto ao Congresso Nacional. É o presidente que mais tem pedidos de impeachment em 1 ano e meio de governo. Então, é muito sensível esse tema e é um exemplo muito forte do controle de checks and balances, né, do sistema constitucional de checks and balances, e a polêmica do exame de Covid-19, porque ele está em muitas aglomerações e ha dicho que o vírus é um resfriado, que não passa nada. Sí, y la justicia determinou que por na condição de presidente, de figura pública e que está em las manifestações, que está provocando aglomerações, tinha que mostrar o exame negativo para que não se enquadre em um artículo do Código Penal de Brasil, que é, para os amigos que queiram tomar nota, artículo 268 do Código Penal, que é a infração de medida sanitária.
Entonces, si está contaminado y frecuenta aglomeraciones y estimula a las personas a frecuentar aglomeraciones, está cometiendo un crimen. Y también está cometiendo un crimen en eso con relación a pandemia. Com relação às manifestações não democráticas, há uma lei de segurança nacional, que também traz uma previsão que é proibido em Brasil fazer manifestações contra a ordem vigente, a ordem atual do Estado de Direito. E pedir que ir a uma manifestação, um protesto, pedir a volta de um regime não democrático é um crime também. Então, está assim em meu país a situação atual. Então, temos duas crises, amigos mexicanos. Nós temos a crise da pandemia e a crise política. Olivia, ahorita que estás planteando esto, ¿qué está pensando ahora que se están dando tensiones y bueno, que está sucediendo este fenómeno de salubridad de salud a nivel mundial terrible? ¿Qué está pensando la población en Brasil acerca de la división actual de poderes? O sea, ¿qué es lo que piensa? Por ejemplo, tú ya nos hablaste de una integración de las cámaras pues compleja, de un presidencialismo radicalizado, de un poder judicial que obviamente tiene que generar los mecanismos también de control constitucional, que eso es muy importante, eso es fundamental para la efectividad de la primacía constitucional y la efectividad de los derechos fundamentales independientemente de cualquier generación. ¿Qué piensa hoy el brasileño de la división de poderes que priva en su país? Desde 2013, nosotros notamos uma polarização muito forte em Brasil, principalmente depois de los escândalos de car wash, de Partido de los Trabajadores, de governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com muitos escândalos de corrupção. É uma história que toda a Latinoamérica conhece. Então, desde 2013 há muita polarização. E como falei no início da ponência, nós passamos juntos também com toda a Latinoamérica, com exceção de alguns poucos países, a guinada para a direita. Oh, para la derecha, aquí. Para la derecha. Pero de nosotros sí. Está invertido. Me tomaste de referencia. Sí, para acá. Sí, nosotros pasamos juntos los periodos dictatoriales, nosotros pasamos juntos la Primavera Vermelha, que fue em país nos anos 2000, passamos juntos também por la guinada à direita, também em uns 5 ou 6 anos para a polarização, muita polarização. E isso é um outro tema para uma outra live. Pero esta polarização está nos acompanhando desde 2013, desde que Bolsonaro se elegeu. Y tanto es que su elección se sucedió con un índice de abstención muy grande. Entonces, Brasil sigue muy dividido, tanto a uns 5 o 6 anos, hasta la elección, hasta ahora también. Y esa polarización está más fuerte ahora com a pandemia por causa desses conflitos de las instituições de poder. Então, muita gente está como dizer, muita gente está inclinando para o outro lado. Muitos eleitores de governo que votaram nesse governo não estão de acordo com as últimas atitudes. Então, a polarização está muito forte, muito mais dura, mais violenta, incluye com manifestações um pouco violentas, pedindo atos não democráticos, como hablamos, pero a maior parte da população de Brasil se queda junto à OMS,
se queda junto a las autoridades sanitarias y, sin embargo, que nosotros todos nos preocupamos mucho con la economía. Es un tema muy importante, nosotros no podemos olvidar de la economía, que también mata, la fome, la pobreza también mata. Entonces, pero la mayor parte de los brasileños están preocupados con el equilibrio entre la protección de la economía Sí, y la preservación de las vidas. claro. Entonces, eso sí, eso es un camino central equilibrado, es lo que los brasileños gustarían actualmente. Sí, E já se reflete na popularidade do presidente, que ha empiezo. tenido una queda, sí, una queda muy, muy grande Muy en su fuerte. popularidad. Sí, fíjate, qué bueno que haces eso en el tema de la racionalización del poder para evitar precisamente la arbitrariedad. Es que el mismo poder, el poder evidentemente, pues debe ser no establecido como un fin, ni como un hecho de dominación, sino al contrario. El problema es que muchos lo utilizan en este momento, como hablas tú de la polarización, por ejemplo, política, independientemente de la sociedad. Y eso nos lacera a todos, porque siempre se gobierna no para un sector, se gobierna para todos. Y los partidos políticos, el rol es una cuestión de democratización y no se entiende en muchos, o sea, en muchos de nuestros países, porque se van estos procesos de transfuga, de que están de un partido a otro, la falta de identidad, y luego encuentras por otro lado, pues el tema del populismo de brindar muchas cosas a favor de la gente para lograr el voto, el clientelismo que le llamamos nosotros técnicamente, y te encuentras que no hay esos procesos de igualdad interna, de proceso de democratización de los partidos, y se laceran y dividen a un país, y eso no nos deja nada. Yo creo que esa experiencia en Brasil, cuando estuvieron aparentemente en la cúspide económica. Entonces, el problema aquí va a ser en la ponderación de la vida y la integridad física, y el tema de la economía, que es un dato muy complejo. Entonces, ahí quiero entrar por los tiempos a la siguiente cuestión, Olivia, porque ha sido muy agradable, muy entendible, muy clara. ¿Cómo es la política de coalición entre los poderes del gobierno de Bolsonaro, ahora con el presidente Bolsonaro? O sea, evidentemente ya nos hablaste tú de las tensiones, de la polarización. ¿Cómo es en este momento esta política de coalición en Brasil? Nosotros hablamos ahorita que hay en mi país el llamado presidencialismo de coalición. Y yo intenté explicar un poquito Sí, en muy un bien. resumen de cómo funciona. Entonces, por eso, tenemos un presidencialismo de coalición. Esta coalición, con tantos desafíos y tantos hay conflictos, tantos conflictos entre los poderes, y esa diferencia entre tomadas de decisiones y, y adopción de la teoría, esta coalición está más latente, más fuerte, más visible en los tiempos actuales. Ejemplo de eso es que el presidente fez su campaña electoral toda con la promesa de no negociar cargos, no negociar proyectos y no simplesmente ir contra todo lo que piensa ser contra la centroizquierda, porque la centroizquierda negociaba demás. Entonces, nosotros vamos a ser diferentes, ok. Pero ahora todo este conflicto, lo que estamos observando es justamente el contrario. Hay una coalición de acuerdos, cambio de favores políticos y la aproximación de centro derecha con el nicho político que hasta algún tiempo atrás, hace no mucho tiempo, era inimigo político, que es el centro de
de poder do país, não tão à direita, nem tão à esquerda, o centro. E la derecha, la centro-derecha do país não estava entrando de acordo de forma alguma com o centro político do país, e o que estamos observando é que o presidencialismo de coalição está muito forte no dia de hoje, com acordos com o centro. Então, todo lo que hablamos en la teoría está sucediendo en la práctica. Nosotros hablamos en portugués a los ojos nus, como se fuera muy, muy claro, es como una expresión en portugués. Muy claro, no hay como tener dudas a respecto de presidencialismo de coalición, que hablamos la teoría hace un poquito ahorita, y el sistema de checks and balances, porque todos los actos, incluyo el exame personal de los presidentes de la República, están sometidos en el día de hoy a checks and balances. Fíjate que ha sido muy interesante, se nos está yendo el tiempo, pero así como agua entre las manos, increíble, eres muy agradable y te hablas un muy buen español. Ahora que no te toque regresar, venir con la Academia Mexicana de Derecho a algún evento, vas a hablar lo que, bueno, no vamos a saber. Qué bien. Yo voy a continuar estudiando para quedar cada vez más fluente. Oye, Olivia, para cerrar, viene una pregunta, yo creo, muy importante, sobre todo en este sentir de la democracia, ¿no? O sea, una democracia que debe tener una constitución, sobre todo, vinculante, de aplicación directa, rígida, una democracia real, no de proclama, no de declama, con una participación ciudadana, esta separación y distribución del poder que ya enmarcamos, la efectividad de los derechos fundamentales, ¿no? Que a final de cuentas, decía Luigi Ferrajoli, las democracias se miden en la medida de la expansión, precisamente, y el manejo justiciable de los derechos fundamentales en cuanto a la tutela de los mismos, un extraordinario control de constitucionalidad, ¿no? Que hagas efectivo cualquier tipo de derecho y que establezca pues la primacía también de la Constitución. En todo esto, conformación específica, que hay otros muchos elementos, evidentemente el tema de la justicia social, el evitar la marginación, todos estos temas. Yo te quiero preguntar para concluir, ¿cuál es el sentimiento para el futuro de los brasileños con su democracia? Pero sobre todo, ¿cuál es el sentimiento y la percepción de una excelente constitucionalista como es Olivia Ricarte? ¿Cuál es tu sentimiento a futuro? ¿Qué es lo que esperas de la democracia en Brasil? En mis conversas con las personas en la calle, en las lives, en las redes sociales, yo estoy percibiendo que los brasileños están muy cansados de tanta polarización. Están muy, muy cansados. Nosotros queremos paz y gobernabilidad. Es eso que el colectivo de Brasil quiere en el día de hoy. Quiere las políticas públicas voltadas para la pandemia, un sistema de protección económico con unidad, con unión sí, de los entes de la federación, de los poderes institucionales, para que podamos juntos pasar por essa fase tão difícil. E eu, como cidadã brasileira e como cidadã latino-americana e do mundo, me gostaria muito que, como hablamos no começo da ponência de nosso conversatório, hablamos acerca de Montesquieu, sí, y de Luis XIV, ¿no? que habló que el Estado soy yo. Bolsonaro habló hace 3 semanas, la Constitución soy yo, y está negando una parte de las personas del mundo, no solamente de Brasil, del mundo, una parte de las personas está negando la ciencia, las evidencias científicas, está comprometendo la vida, está arriscando sua própria vida, a vida de seus familiares.
y estimulando esta polarización entre las personas. Y me gustaría que tomásemos nota, tomásemos como lección las personas de la época de Montesquieu, que vivieron períodos de autoritarismo político, vivieron la peste negra, así como nosotros estamos viviendo la pandemia de COVID-19, de coronavirus, y después de la pandemia todo pasa y va a pasar también con la gracia de Dios este periodo difícil. Pero después de la peste negra, amigos, sucedió en un periodo muy, muy increíble para la ciencia, para la filosofía, para las relaciones humanas y políticas, que fue la época del Renacimiento. Entonces, mi deseo es que tomemos como ejemplo las personas que vivieron durante la peste negra, durante el autoritarismo de aquella época, y que podamos renacer nuevamente y mejores, para que podamos evoluir juntos y efectivamente renacer. Esta es la palabra. Y para finalizar, me gustaría agradecer inmensamente el espacio, la oportunidad, y me gustaría decir que fue un honor, un gran honor para mí como jurista y como brasileña y como enamorada de México, que yo soy, participar de este evento con ustedes. Y me gustaría decir también que cuando todo eso pasar, y no va a demorar mucho, con la gracia de Dios, que estaremos juntos, claro, pessoalmente para conversarmos más, y decir que yo estoy con sentimiento para con los mexicanos, que solo una palabra que solo existe en portugués puede definir: saudade. Yo estoy con saudade de México y de los mexicanos. Saudade. Saudade solamente existe en portugués, no hay traducción, pero es como I miss you. Fíjate qué bueno que diste todo este análisis tan profundo y que nos sirve mucho en derecho comparado, y que vemos a veces cómo no tan solo no consolidar las democracias, que tenemos democracias ficticias, la verdad es una tristeza, pero qué bueno que haces este análisis, sobre todo con la visión de una excelente constitucionalista como eres tú. Ya hablaste de lo que hizo, por ejemplo, Montesquieu en todo este tema, en el Leviatán Hobbes, que también hizo una participación súper importante, y que entendamos hoy en día que la participación ciudadana es clave. Pero hay algo muy importante: sistema de partidos. El rol de partidos es clave. O sea, debe entrarse a las entrañas de los partidos, moralizar a toda la gente, generar todo este seguimiento tan importante que debe darse en el proceso de democratización interna de los partidos, que no sean lugares de a colocar al amigo, de colocar al familiar, sino que se haga un manejo de meritocracia, o sea, que se genere desde los partidos los mayores méritos, el tema de la igualdad, pero de veras, pero de oportunidades, porque hay tantas mujeres tan talentosas y a veces no llegan a los principales lugares que democráticamente deberían de llegar, por el bien no de ellas, sino de una sociedad que reclama esta consolidación, porque veamos, esto de la democracia, como dice la Carta Democrática Interamericana, es una obligación precisamente del Estado, y es un derecho que tiene el pueblo, y en ese proceso democrático, pues estamos viendo que la participación hoy en día de grandes constitucionalistas, como es tu caso, de los grandes constitucionalistas que han pasado por este Congreso extraordinario y que vamos a generar una biblioteca virtual, pues vale mucho la pena, porque son voces calificadas y son voces que tienen que escucharse. O sea, la concentración del poder nunca es buena. Este tema de la división de poderes fue clave. Tú diste la génesis, por qué se dio, cuál fue el producto cuando hablamos de ese artículo 16, precisamente de la Declaración Francesa. No hay constitución en uno de los requisitos si no hay división de poderes. Entonces, es fundamental que se entienda el rol, este mutatis mutandi, este cambio que tiene que generarse. No puede haber un presidente que se genere como un
presidencialismo terrible que rompa los cauces normales de las funciones que le corresponden. No debe de haber un poder judicial que no tenga independencia. Es fundamental el tema de la independencia. No debe de existir un Congreso que nada más sea un constatador de las peticiones de un presidente donde genere una crisis representativa. Y hoy más que día tú nos estás diciendo esta polarización que se está dando en cuanto a que no corran de la mano, en cuanto a que los poderes no entiendan la gente que está en cada uno de los poderes, que no va por ellos, que el poder se divide precisamente por el tema de especialización y para que no se genere la arbitrariedad. Gracias, de verdad, doctora Olivia Ricarte, fue extraordinario. Me gustaría mostrar un recuerdo de México. No. Cuando vengas a México te vas a llevar con la Academia Mexicana de Derecho por mínimo de entrada un tequila. Sí, una botella de tequila. Me gusta mucho tequila. Me gusta mucho tequila. Te gusta mucho el tequila. Pimienta. Pues, pimienta. Te vas a encontrar con que la característica de la empatía que tenemos entre México y Brasil, que en América Latina es toda, somos hermanos. Te vas a encontrar hombres y mujeres muy formados de una manera académica, muy probos, gente muy talentosa que vas a encontrar tus pares en la Academia Mexicana de Derecho, que te recibimos con los brazos abiertos y que empezamos un serial, querida amiga, un serial de actividades de la mano, porque estamos para luchar en esta construcción del Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Despedimos a una excelente constitucionalista como es la doctora Olivia Ricarte de Brasil, que nos hizo el favor en este gran festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez de abordar un tema importantísimo, el sistema constitucional de controles y equilibrios y aplicación en Brasil en tiempo de pandemia. Pero nos dio un viraje en todo lo que parte y se genera a partir de la Constitución brasileña de 1988. Una constitución extraordinaria, cabe mencionar, por ejemplo, en el artículo 5 se adopta el amparo, el mandamiento de seguridad, que también nos ha dado una gran pauta, y quiero decirles que muchas... Es una constitución bellísima, muy linda, sí, muy linda y hecha con mucho amor por la democracia. Sí, y fíjate algo interesante, no tan solo, por ejemplo, ahora que vino la reforma en el juicio de amparo, para concluir porque se nos acabó el tiempo, no tan solo fue ese artículo de referencia, el artículo 81 del Código del Consumidor brasileño de 1990 ha sido un referente en América Latina para definir incluso y para generar el tema de la regulación de los derechos precisamente colectivos, ¿sí? Difusos e individuales homogéneos. Entonces les debemos mucho en todo este tema a Brasil, el tema del interés legítimo junto a Argentina. Y bueno, ya despedirnos porque si no nos vamos a ir 5 horas. Querida amiga, querida Olivia Ricarte, bienvenida a México. Hoy virtualmente pronto nos veremos. Dios nos ayudará a eso. Y fue extraordinario tenerte con nosotros. Tienes una claridad de mente, una claridad de visión jurídica, una claridad en lo que debe ser una democracia y una claridad del lenguaje que me dejó fascinado y nos dejó fascinados a todos en la Academia Mexicana de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos.